A recibir a nuestro próximo panel. Bueno, acá están todos en el mundo analógico, acá no hay virtualidad. Matías, bueno, excepto para quienes nos están siguiendo desde el canal de YouTube. Matías Peire, co-founder en GridX. Pablo Fernández, GP en Sentinel Frontier Investment. Marcus Schreier, founder y CEO en The Ganesha Labs. Y nuestra host, Carolina Lustosa, Investment Officer en BidLab. Y vamos a hablar de biotech. Les damos un gran aplauso. Este es el mío. ¿Puedo acercarme? Así no me siento tan... Bueno, muchas gracias. Es un placer enorme estar aquí con todos ustedes. Yo soy Carolina Lustosa. Soy Investment Officer del BidLab. Para los que no nos conocen, BidLab es el laboratorio de innovación y el brazo de Venture Capital del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Y para mí es un orgullo estar aquí con estos panelistas para hablar de una temática tan importante dentro de DeepTech, que es el ecosistema de biotech, ¿no? Entonces, para iniciar la conversación y romper el hielo, voy a tratar de hacer las preguntas en español y en inglés, irme echando. ¿Está bien? Voy hablando. Perfecto. Cualquier cosa lo hacemos el switch, Marcos. Gracias. Me encantaría primero escuchar de ustedes, primero que se presenten el fondo que lideran y más que nada que nos puedan contar un poquito qué los trajo hasta aquí, es decir, ¿por qué están haciendo lo que hacen? ¿Por qué biotecnología? ¿Qué es lo que les mueve de este sector? ¿Quién arranca? Micrófonos. Ahí están. Arranco yo. A ver, ¿qué nos mueve? Bueno, darle retorno a nuestros inversionistas, por supuesto. No, pero más en el fondo yo creo que la motivación con la Preséntate, Pablo. Perdón, Pablo Fernández. No te conozco. Por eso, la motivación con la que partimos nuestro primer fondo, que arrancó 6 años atrás, era la idea de poder hacer inversiones en venture que fueran un poquito distintos al venture tradicional. Ese primer fondo tenía entre los inversionistas a la Universidad Católica, que era la primera vez que una universidad en Chile invertía en un fondo sin tener control. Y eso también nos daba la posibilidad de acceder a la red de profesores e investigadores de la universidad. La mitad de ese fondo terminó invertido en biotecnología, en agricultura, en alimentos, en salud. Tenemos un test de cáncer de tiroides, tenemos proteínas en base a fermentación de precisión, una compañía que captura carbono en base a bacterias. Y eso nos abrió las puertas a lo que era biotecnología, las aplicaciones que podía tener, el alcance al que podía llegar. Y también una forma de decir, bueno, también se pueden hacer cosas distintas con un valor tremendo y con una cierta ventaja que es hacerlas desde Latinoamérica. O sea, en un contexto de capital humano de muy alta calidad, una biodiversidad muy diferente a la que hay en Europa y Estados Unidos, y con un enfoque también muy costo eficiente, acostumbrados a hacer mucho con poco. En general, yo creo que es algo, las startups latinoamericanas están acostumbradas o tienen la necesidad de aprovechar muy bien los recursos monetarios para poder generar hitos que les permitan alcanzar las siguientes rondas. Y con eso en mente nos decidimos a lanzar Sentinel, esta vez un fondo full dedicado a biotecnología, donde también nos asociamos con 3 emprendedores que venían con una historia de biología muy profunda, con conocimiento de la ciencia, y con la motivación de poder generar una rama distinta de inversión, con un foco fuerte en temas como salud, alimentación, agricultura, como los problemas que nosotros vemos que son más inminentes y más complejos, saliendo quizás un poco de delivery en 15 minutos o un Tinder de perros, pero por el fondo tratando también de buscar algo un poco más distintivo. Y en eso fue que este fondo hoy día ya lo partimos hace aproximadamente 9 meses. Tenemos 6 compañías en este fondo nuevo
3 de Brasil, una de Argentina, una de Colombia, una de México, y con el foco de invertir en emprendedores latinoamericanos que estén desarrollando tecnología basada en biología en alguna vertical que pueda servir de manera global. Bueno, yo soy Matías Peire, fundador de Gridex, que es un fondo de VC con un modelo de company building basado con foco en biotecnología. Y en nuestro caso, la motivación de enfocarnos y de trabajar y crear Gridex tuvo que ver con la búsqueda de encontrar soluciones para transformar la matriz productiva del planeta. El mundo generó un progreso fenomenal en los últimos 200 años respecto de la accesibilidad de bienes y servicios para la humanidad, pero lo hizo en una lógica productiva que es extractiva y que es invasiva, y que si bien trajo y sigue trayendo progreso para la humanidad, es insostenible, y está claro que es insostenible. Entonces nos encontramos en el dilema de que no podemos dejar de abastecer de esos bienes y servicios a la humanidad, pero si lo seguimos haciendo de la manera que lo hacemos, vamos a estar en serios problemas. Y un poco cuando empezamos a buscar ese tipo de soluciones, claramente el sistema científico era el que tenía las posibilidades de entregar nuevo conocimiento para crear estas soluciones. Particularmente en Latinoamérica no estaban formuladas ese conocimiento en tono de solución y en tono de empresa, entonces era necesario integrarse para atrás y ayudar a esos contenedores de ese conocimiento tan particular, tan específico y tan de frontera, que es el científico, ayudarlo a transformar esa línea de investigación, esa idea, en una empresa invertible con lógicas de venture capital, porque entendíamos y entendemos que el instrumento empresa es el más apropiado para transformar ese conocimiento en impacto y acelerarlo y escalarlo. Un poco fueron esos los motivos y el devenir. Buenísimo. Marcus? Yeah, Markus Schreier, my name. I'm German. I left Germany 4 days after September 11, nearly more than 20 years ago already. Sorry, more than 12 years ago. And it was back then that I really wanted to continue build my impact on humanity. I worked for the largest life science technology company in the world, the Thermo Fisher Scientific. And during that journey in the United States, I lived in Boston, so I got to know very close to the entrepreneurship ecosystem, to the venture capital industry, innovation, etc. And as my next stop, I ended up in Brazil. And there I started to learn about Latin America. And that was my motivation to take that learning to entrepreneurs. And I saw what Pablo mentioned, the human resources in Latin America. I saw the natural resources in Latin America. Worked on some benchmarking in 2017. I launched the Ganesha Lab, which is you could put it into the category of an accelerator fund. So we are not only deploying money, we are also deploying human resources in the education of entrepreneurs and startups, in the formation, as well as in the continuation. That means we have a group of portfolio managers who is with the startups, and our goal is always to be with them until the B round. Just to give one example, one of our entrepreneurs always says, I came to the Ganesha Lab as a scientist in a white coat, and today I'm a CEO with my suit on, and I understand what it takes to establish and live in the United States with my startup. So that's a little bit the journey and my personal introduction. The Ganesha Lab, as such, is a fund which goes into biotech, but I need to be careful, because if we have people from the US listening, they think biotech is therapeutics, because that's how it is defined, minimum in Boston. Biotech, as we define it, goes broader. We look at the verticals of agriculture, food, we look at medical devices, diagnostics, and therapeutics, and enabling technologies. So therefore, there is a transitioning happening in the industry towards tech bio, where AI comes in, etc. So the motivation behind that is, beside the existence of resources, and that is my personal passion. The personal passion is really about creating and transforming science into good business.
And good business in the two senses of financially good business, but also good business from an impact perspective. And there comes the extension of impacting the lives of millions of people. And this is really our focus. We go in early, that means early stage, the first or together with others in the very early stage, pre-seed stage is where we go in. Ticket sizes, in average, first ticket 160,000, second ticket might be up to 500,000. That is what we do, and any question, I'm happy to be available after this. Thank you so much, everyone. You give me a good segue for the next question. Entonces, hablando un poquito de lo que comentabas recién, Marcos, de la oportunidad de biotecnología más allá, beyond therapeuticals, ¿no? Vamos a hacer un doble clic en la oportunidad, ¿no? O sea, para ustedes, cuando hablamos de biotecnología y del potencial de mejorar la calidad de la vida de las personas, de transformar las matrices productivas, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es esta oportunidad que ustedes ven en biotecnología, beyond therapeuticals? Pero además, ¿cómo ven ustedes esta oportunidad específicamente para América Latina? ¿Cuáles son las ventajas que tenemos en la región para aprovechar realmente esta oportunidad? ¿Puedo arrancar? Creo que la oportunidad de pensar la biotecnología más allá de los terapéuticos, más allá de la industria farma, se empieza a dar en estos años porque hay una evolución tecnológica muy potente, digamos, ¿no? Que antes excluía de generar soluciones más dinámicas, más rápidas, fuera del ámbito académico, y hoy es posible pensar en un montón de soluciones porque hay tres building blocks o pilares de la biotecnología que vienen creciendo de forma exponencial o vienen descendiendo sus precios de forma exponencial, que es primero la secuenciación genómica, que es la digitalización de la vida. Segundo es las herramientas para editar esos genes. Cada vez tenemos mejores herramientas, como por ahí habrán escuchado CRISPR, y más sencillas, más accesibles. Hoy puedes comprar un kit de CRISPR en Amazon por $100 para transformar una bacteria. Y la tercera es que hay cada vez más interfaces más accesibles y más sencillas de usar para poder transformar biología o la vida en un entorno digital. Entonces eso aceleró la posibilidad de crear nuevas soluciones. Ya no necesitamos decenas de millones de dólares de equipamiento para poder pensar. Podemos probar un montón de cosas in silico que después se pueden probar en el laboratorio, y eso nos abre un mundo de posibilidades. Y el otro factor es que cada vez hay más presión para traer estas nuevas soluciones, ¿no? Necesitamos transformar la producción primaria en el agro, necesitamos transformar los alimentos, necesitamos repensar la energía, necesitamos desplazar toda la industria petroquímica y traer nuevas soluciones, y bueno, y en la salud necesitamos descentralizarla. Hay muchas necesidades en este proceso de transformación productiva que hace que ese mundo de las posibilidades tecnológicas y las necesidades que tenemos como humanidad hagan una tormenta perfecta para empezar a traer soluciones concretas, ¿no? Buenísimo. I would like to go in with an example. We invested in 2018 in a startup which was growing an endemic plant in their laboratory. So why would they do that? Because the endemic plant should not be harvested, or if harvested, only very controlled. They developed a technology platform, a sustainable technology platform, to be able to provide biologics from endemic plants. What are they today? Today, they are a big supplier of a biopesticide and a biofertilizers, but most importantly, they have figured out a way to provide this extract also to the pharmaceutical industry, and making adjuvants, which are the activators for specific vaccines, available in kilos, where they are today only available in grams, but the pharmaceutical industry is looking for that. So what is it impacting? It's impacting climate, because suddenly they don't harvest trees. They are sustainable on the other hand, and not only with this one plant, with other plants.
and they're providing solutions to humanity. So where is the potential in that? The potential is, first of all, biotech goes a lot further than just health, a lot further. It impacts climate, it impacts availability of resources which historically were only available out of nature or out of chemicals, and now are available in technologies which are sustainable. That means when we think about proteins, etc., all this now starts to be available in different formats. And on the other hand, it also provides, when we look at investors into it, the opportunity of a significant arbitrage from Latin America into the world. What do I say? This company today has 85 employees in Chile and has 2 people in the United States, are valued like a US company, but have cost of a local Latin American company. So we look at both those elements. One is the impact created and the opportunity behind that, and of course also the financial side of it. Pablo. A ver, nada, o sea, comparto un poco todo lo que la opinión general. Yo creo que también un factor que es bien relevante y siguiendo lo que decía Marcus, la cantidad de formación de capital humano que hemos visto en Latinoamérica en el último tiempo, en el área de ciencias en particular, creo que puede encontrar en el emprendimiento un área muy potente para crecer y desarrollarse. Una de las grandes como críticas que hay en Latinoamérica es que somos un continente de extracción de recursos naturales y de muy poco procesamiento. En particular en Chile hoy día está la gran discusión de si tenemos o no que hacer baterías de litio. Pero aquí de lo que sí podemos hacer y lo que sí deberíamos quizás concentrarnos es en algunos aspectos específicos donde podemos desarrollar tecnología que sea mucho más costo eficiente y que añada aspectos distintivos y específicos y que sean un poco game changers en distintas áreas. Y ahí en el tema de biología yo creo que existe una tremenda oportunidad. Somos países productores de alimentos, productores de materia prima, y eso podemos empezar quizás a cambiarlo a través del desarrollo de materia prima mucho más especializada. O sea, y materia, no materia prima en este caso ya, pero materia transformada, sintetizada de una forma distinta y aprovechar quizás los canales de comercialización que tenemos para hacer algo que tenga muchísimo más valor añadido y aprovechando un poco capacidades humanas que quizás las compañías no han sabido aprovechar en términos de incorporar doctores y magísteres a sus plantas productivas y desarrollarlo a través de emprendimiento. Una cosa, complementando, poniéndole números, Latinoamérica tiene unos 300.000 investigadores en el sistema científico, unos 200.000 son de ciencias de la vida y casi la totalidad de esos investigadores trabajan en la academia produciendo conocimiento, que es fundamental, pero casi ningún investigador trabaja en el sector privado, ¿no? En el sistema productivo. Y eso desde una perspectiva histórica tiene sentido porque las multinacionales no hacen investigación y desarrollo en la región y las compañías nacionales o las compañías de capitales nacionales tampoco hacen investigación y desarrollo porque van un poco atrás de la innovación de lo que pasa en el mundo. Entonces, la gran oportunidad que tiene Latinoamérica de poder transferir parte de ese conocimiento hacia el sistema productivo son estas empresas nuevas que están creando tecnología de frontera y están convocando a esos científicos a que sigan haciendo ciencia, que es algo totalmente novedoso para la región, fuera del ámbito académico. Digamos, hay un montón de tensiones ahí que seguramente charlaremos, pero creo que es la gran oportunidad de empezar a pensar cómo se devuelve toda esa inversión que realizó Latinoamérica en formación de ese talento en retorno concreto en que el sistema productivo pueda producir. No, fenomenal. Ya vamos a llegar ahí en estas oportunidades y desafíos del sector. Antes, creo que estaría muy bueno que la audiencia escuche un poco o sea, invertir en biotecnología es un juego distinto, ¿no? Es diferente de invertir en una startup, un e-commerce, un logistics. Y en este sentido, hablemos un poquito de, haciendo un doble clic en estas diferencias, ¿no? Y ustedes que tienen un exposure a tantos deals, a tantos emprendedores de esta industria, ¿cuáles son las diferencias en trayectorias de inversión, en cap table,
en estrategias de fundraising, en curvas de adopción del usuario, o sea, como que todas estas, unit economics, o sea, cómo es diferente el juego de venture capital para biotecnología versus otros sectores. There are many points, so I will mention 2, 3, and then we'll give it around. But I think, first of all, you need to understand the dynamics behind this type of businesses, because there are some elements which you don't have in traditional fintechs or even in AIs, and that has to do with the regulatory aspects in those companies, the importance of protecting your knowledge. People speak about patents, I speak about IP strategies, which is a lot more than just a patent. So this is the first thing you need to understand, and also the go-to-market path is for the distinct technologies can be super different than anything you have heard of. For example, a therapeutics might never go to market with your investment. They might go with something completely different to market when you are already out for 10 years. So that is the first element. So really understanding the dynamics of the businesses is very critical. The other element, and then I'm handing over, is that startups with a scientific basis, many times before they are a startup, they have already 8, 10 years of research behind them before they even have something to talk about as a startup. That means before that it's worthwhile to even consider creating a company. And this phase, plus the first phase of the company, very often is financed with public money. So many times those companies or scientists before have already invested millions to even get to that point, millions of public money. And that is something which sometimes is also reflected when valuations come in a little bit higher when they start. It's because of all these investments which have happened before. So these are 2 points which I would like to point out. Construyendo sobre eso, yo creo que la principal similitud es que si bien la tecnología es relevante, el equipo sigue siendo lo fundamental. Y eso es algo que a veces uno se olvida cuando está como en Deep Tech y que se ve obnubilado por la tecnología, pero al final del día es el equipo el que va a lograr que esa tecnología llegue al mercado o pivotee hacia otra cosa, y eso hay que siempre tenerlo muy en cuenta. En cuanto a las diferencias, un tema fundamental en Bio es el tema de la estrategia de propiedad intelectual. Y eso no es solamente patentes, tiene que ver con secretos industriales, tiene que ver con una serie de elementos que tienen que ir en ayuda del negocio. En el caso, por ejemplo, más de therapeutics, es fundamental el tema de patentes. En tema de alimentos, por ejemplo, no lo es tanto, importa mucho que también que haya secretos industriales o algún otro elemento que soporte y que dé un poco la diferenciación. Pero siempre esa estrategia tiene que estar al servicio del negocio y entendiendo cómo va a ayudar a monetizar el proceso de salida de esa startup. Sí, creo que se mencionó bastante en los paneles anteriores el tema de la diferencia en tanto al riesgo que asume el inversor, ¿no? En general, en las etapas tempranas, los primeros 3-5 años de desarrollo de un emprendimiento de este tipo, el riesgo está principalmente enfocado en el delivery de la tecnología o en ver cuánto se puede reducir la incertidumbre de esa promesa tecnológica, y eso requiere una mirada distinta a los inversores, entonces requiere de la especialización de los inversores, porque al final del día, por más que el equipo sea genial, por más que la promesa de negocios sea espectacular, inclusive que haya interesados en la tecnología, si no hay un entendimiento de parte del inversor de esa tecnología y no puede verificar realmente que los claims de ese startup sean ciertos o confíe en esos claims, es muy difícil que ese inversor pueda invertir. Entonces eso requiere de la especialidad del inversor, y por eso también es difícil tener este tipo de inversores en la región, digamos, ¿no? Y por eso es una conversación mucho más que regional, es global en la búsqueda de esos inversores. Buenísimo. A ver, acá tengo un número de lo que fue el crecimiento de biotech el año pasado en la región, y si tengo los números bien,
la vertical de biotech en la región, un reporte del AFCA, ¿no?, de 2022, dice que creció 230%, de 21 millones a 69 millones en 2022. Y también hace pocos días salió un report del Emerging Tech Indicator de PitchBook, que habla de, es un subset del venture capital de las verticales, pero nos da un poco el trend de cómo están yendo los deals, y también ahí biotech fue el primer cuarto de este año la vertical dentro de este subset, otra vez de análisis, el sector con más financiamiento en venture capital. Entonces, nada, y creo que eso también lo venimos discutiendo en los distintos paneles. Me gustaría, o sea, dentro de esta realidad, de este contexto de un interés, ¿no?, significativo en los últimos años por biotecnología, ¿qué es lo que está faltando específicamente en la región, en América Latina y el Caribe, para que este sector y esta vertical realmente despegue y pueda llegar a impactar a muchísimas más personas? O sea, ¿qué es lo que está faltando en este ecosistema para que haya mucho más deals, mucho más compañías y mucho más impacto? Quiero conectar un poco lo que tú estás diciendo con lo que acaba de decir Matías, respecto como a la capacidad del inversionista de poder determinar los pasos siguientes o hacer como una visión crítica de la evolución de la tecnología. Yo creo que ese es uno de los principales desafíos que tenemos los inversionistas, porque en general todavía no hemos visto grandes casos de éxito o no hay todavía trayectorias que uno pueda decir, ok, lo vamos a imitar. Y estamos todavía construyendo un proceso que es decir, ok, este referente afuera lo hizo de esta manera, yo tengo que adaptarlo un poco de este camino. Y al final, cuando empezamos a hablar entre nosotros, siempre el punto es, bueno, al cabo de 2 o 3 años vamos a Estados Unidos. Y ese salto todo lo tenemos más o menos internalizado en la cabeza. Y quizás la pregunta, un poco el desafío, es decir, ¿cómo podemos hacer ese salto menos traumático y empezar a hacerlo desde Latinoamérica mismo? ¿Cómo hacemos que gente que hoy día, no sé, la gente de Fage, que va a estar acá, Hans Piring, que logró que CASE, uno de los principales fondos latinoamericanos, les pusiera dinero después de 10 años, ¿cómo podemos hacer que esos casos se repitan más? Porque evidentemente hacerlo con cheques que hacemos nosotros, 500.000, 300.000, 200.000, es distinto hacerlo cuando tienes 10 millones. Y ese salto es algo que todavía estamos al debe. Porque es distinto poder batear 8 pelotas, 10 pelotas, 12 pelotas, hacer un home run, que nosotros que les damos 2 pelotas. Entonces, ese proceso de poder tener mejores consultores, mejores agentes reguladores, mejores expertos en go-to-market, es donde nosotros estamos al debe. Hoy día lo hacemos de manera precaria, por así decirlo. Tratamos de buscar gente que puede ir ayudando a las startups. Tenemos pocos ex emprendedores que vuelven a este mundo para poder un poco compartir con su experiencia, porque todavía siguen muy concentrados en lograr algún éxito para sus compañías. Tenemos casos muy bonitos, o sea, no sé, Botanical, que estaba mencionando Marcus, nosotros con Andes, que está capturando carbono, Matías tiene hoy día 60 compañías, o sea, ya 8 o 10 que han pasado por Indivayo, pero todavía cerrar ese círculo completo es algo en lo cual yo creo que nos queda un poco de camino por hacer. ¿Cómo se acelera eso? Uno, teniendo instancias como esta para poder saber, ok, aquí estamos nosotros tres, está SF500 por ahí, está Draper que también está invirtiendo, Alaya que también de repente se mete en temas de biotech, y estamos un poquito abriendo ese apetito a los demás. Y es masa crítica, es dólares, es inversionistas que se atrevan a entrar en una tesis que siempre te dicen, no, es que esto no entiendo, entonces no invierto. Difícil que pueda entender si es que no invierte. Entonces hay un juego que nosotros también tenemos que ser capaces de explicarle, que es decir, ok, pon un cheque pequeño, yo te voy a ir contando, no voy a hacer una caja cerrada en la cual yo voy a trabajar sin abrir contigo. Tenemos que ir a explicarle a ese inversionista los riesgos, las problemáticas, los desafíos, que no son tan distintas de apps que en el fondo de repente crecen exponencial y al rato revientan en el suelo. Pero tenemos que un poco animarlos a decir, hay caminos alternativos distintos que son igualmente potencialmente igual rentables, que tienen un impacto generando tanto know-how como extender las ciencias al mercado, y ese factor quizás es donde los inversionistas, donde nosotros como fondos tenemos que jugar un rol clave que un poco acelere, tenga más velocidad, o sea, tengamos más vueltas de rueda y tengamos un poco más de momentum para poder construir la suficiente masa crítica para poder lograr ese breakthrough. Hay me parece, un creciente interés. En Latinoamérica crecieron mucho la industria de venture capital, o sea, no
lo sabemos todos acá. En los últimos 10 años, sobre todo, hay una gran cantidad de fondos que están invirtiendo. Y de muchos de esos fondos hay un creciente interés en este tipo de cosas, particularmente biotech, pero también en ese creciente interés hay un riesgo. Nos dicen la gata flora, ¿no? Porque antes nos quejamos que no lo miraban y ahora nos quejamos porque están mirando este tipo de startups. Pero hay un riesgo de la tendencia de estos fondos a querer adaptar ese deal flow a sus métricas de entendimiento de impacto, ¿no? Porque está bien, porque es cómo entienden los negocios, cómo han tenido éxito y cómo tienen su entendimiento de en qué van a invertir y en qué no. Pero como esto es una conversación distinta, en LeapTech en general, querer poder llevar esas métricas a entender estos proyectos tiene un riesgo de que el emprendedor, que incluso está recién empezando, que a veces es muy reactivo a lo que le dice el inversor, como que sigue mucho esos consejos, por ahí esté queriendo forzar su startup a satisfacer esas métricas que le pide el inversor, que por ahí no está adaptándose, y eso puede llegar a traer peores consecuencias para este tipo de empresas, ¿no? Entonces, creo que tenemos que profundizar la conversación desde los que estamos más metidos en el tema, con los que quieren meterse, tal vez no full, pero empezando a ver alguna porción de sus fondos en este tipo de empresas y discutir cuáles son las métricas con las que vamos a tener que evaluar. Tal vez no sean todas exactamente como nosotros las que traemos, tal vez sea una mezcla, pero me parece que hay que abrir esa conversación y profundizarla, porque querer aplicar las métricas de los últimos 20 años de proyectos digitales en tanto tracción, en tanto cap tables, en tanto, lo que mencionaba Jos, adopción de usuarios, va a ser, creo, contraproducente para invertir en este tipo de empresas. From my perspective, there are three elements. One is a cultural element and a responsibility. The second, of course, is, are we just Latin America or are we a global world, which is, for me, a second element. And the third is, who needs to take this on? That means, who is participating in this? So let me talk about the first one. The cultural element is that there needs to be a cultural switch from internal looking just at Argentina or just at Chile or just at Brazil to a responsibility, cultural responsibility, that we have something in our hands which can change the world. But not change the world of Latin America only, but change the global world. So this is, for me, very critical, where everybody who is in that world, that means from universities to public financing to the entrepreneurs and the funds themselves, need to really make a big switch. And that's where the impact then comes in. Matthias indicated it, and Pablo, where other funds who are more focused on impact in general have to step up and understand the metrics which is impacted through the biotech world, which is huge at the end. I mentioned climate, but health, it's huge. So there is this transition which needs to happen, where we all need to take responsibility. Then there is creating visibility, because at the end, the problem we have today, this co-funding, follow-on funding in A stages, has to happen. So on the one hand, we can try to bring our entrepreneurs all to the United States. Some will succeed, some will die because they just cannot succeed in this very competitive world. But we can also try to bring more visibility, like happened today, where we had Draper here, etc., bringing to Latin America, showing them the real potential. So there is something we can do from our side to really bring that ecosystem also out of Latin America into the United States. And then last but not least, I think it's also, we need to find more people who have that passion. The three of us started more or less the same time in 2016 when we were dreaming about that. Many people called us crazy, but at the end, I would say we were all visionaries, because we now see, we heard the numbers, it is growing. So we need to bring more people on our side to have that passion. For example, my managing partners have never touched biotech,
but I was able to really bring them on board. One is a finance guy, the other is an IT entrepreneur, and now they're fascinated about biotech. And I think that's another responsibility, how we can make change and really bring biotech as an industry to Latin America through venture capital. It's amazing. And I definitely agree. You are indeed visionaries, and as part of IDB Labs, seeing how the industry, viendo cómo la industria se ha dinamizado en los últimos años, nos da mucho optimismo, ¿no? Porque coincidimos de este potencial que tiene de mejorar la vida de las personas, de cambiar las matrices productivas y crear una sociedad, economías y sociedades más prósperas y sostenibles, ¿no? Y creo que it's about this. No sé cuánto tiempo tenemos todavía. Ya cerramos. Bueno, quería solo tocar tal vez un minutito que no tocamos en esta pregunta final. No sé si a uno de ustedes puede charlar, que creo que es algo que salía un poco en el panel, pero no tocamos en profundidad, que es el tema de la colaboración público-privada, ¿no? Es un sector, como tú bien lo decías, Marcos, que muchas veces tiene una etapa previa donde hay mucha inversión del propio sector público, ¿no? ¿Y cómo ven ustedes, este potencial de potencializar, mejorar esta colaboración público-privado en este ecosistema? No sé sé que tenemos poquito tiempo, pero no sé si alguien quiere animarse. I have a very short answer to that. The public sector, specifically the universities, need to change their mission. They need to change their mission from being paper producers to be economy impactors. Like UC Davis, for example, in California, they have a mission which says, we want to impact the economic value or the economy in Davis or in Sacramento. That is their mission. So I think, it's not that easy, I know, but I make it very easy. They need to change the mission and the understanding what that means. Sí. Yo creo que si están en el proceso de cambiar sus misiones, empujamos, va a ser difícil, para que eso ocurra, pero también, o mientras tanto, también pueden empezar a entender de qué va el juego. O nosotros trabajar en cómo podemos ayudarlos a entender ¿Qué significa este juego? El juego de crear empresas, de venture capital, de levantar de capital, de ir al mundo, que creo que en general las máximas tensiones se producen en esa conversación, ¿no? Nosotros produjimos este conocimiento y ahora lo va a explotar el sector privado. ¿Y qué nos queda a nosotros? Me parece que ahí es fundamental que los que estamos involucrados en estas conversaciones tan temprano estemos como muy cohesionados, ¿no? Es muy tentador decirle al sistema científico que sí, que está bueno, que participe, que tenga participación en las empresas, pero después sabemos que eso es muy complejo para que estas compañías levanten capital en el mundo. Entonces creo que tenemos que trabajar mucho, sobre todo los que estamos desde el sector privado involucrados en estos, en primero tener criterios comunes entre nosotros y después ver cómo podemos ayudar en ese entendimiento de qué va el juego, porque estamos recién empezando y ahora empieza a levantarse un poco más la visibilidad sobre estos temas y eso produce como una reacción del sistema de producción de conocimiento, pensando que no va a quedar nada en las instituciones, pensando en que los proyectos se van a ir afuera y no van a volver. Y la realidad es que lo que está demostrando hoy, lo que está pasando es que las empresas licencian tecnologías de las universidades, las empresas levantan capital y quieren armar sus equipos en los países porque, como decía Marcos, hay una oportunidad de arbitraje de costos. Entonces tenemos que ver cómo equilibramos ese payback hacia el sistema público sin que eso afecte el recorrido hacia el mundo que va a tener esas empresas, que son muy dinámicas, que son muy frágiles y que requieren de una conversación que es muy particular. Así que creo que hay un camino ahí por recorrer, pero sobre todo entre nosotros, tener criterios comunes y poder trabajar con las instituciones para transmitirlos es algo muy importante. Sí, yo creo que complementando un poco, el gran desafío un poco es como que las universidades entiendan que esto es un juego como de largo plazo y es como la construcción de
de procesos. O sea, de repente como que uno ve que cuando ocurre algo interesante quieren poner todas los royalties y los cobros en esa patente porque creen que es la que va a pagar todo el resto de las otras cosas. Y esto es como un juego, tiene que ser un juego dinámico de repetición. O sea, no sabemos bien cuál va a ser la que pueda ser efectivamente exitosa y para que haya una efectivamente exitosa tienen que haber varias que no resulten y que construyan conocimiento y know-how para poder darle paso a un caso exitoso. Y ahí yo creo que es como buscar un modelo que permita construir un relato que sea consistente, que le dé tiempo, que las mismas universidades dentro de sus equipos y sus planteles de investigadores construyan un camino para alguien que quiera dedicarse tanto a la industria como a la investigación, que busque tanto impacto como correr las fronteras, las líneas. En general eso también para los mismos estudiantes es algo que resulta muy atractivo, o sea, es una forma en que una universidad se puede distinguir y puede generar algo distinto. No son muchas las historias de universidades de ese tipo en Latinoamérica donde se convierten como en hub de producción de emprendedores o de emprendimiento y ahí quizás es una parte que está faltando. Y en cuanto a los gobiernos, yo creo que había un esfuerzo en formación de ese capital, había un esfuerzo en proporción de dinero y de fondos concursables para la aparición de estas primeras startups. Siempre vamos a tener el problema de que los fondos efectivamente son menos que los de Estados Unidos y los de los países desarrollados, donde tienen mucha más disponibilidad. Y ahí yo creo que es donde tiene que entrar un poco más el sector privado, con una vocación de inversión como de impacto y de transformación. No solamente desde un punto de vista de entender como un retorno económico quizás en un menor plazo, pero sí entender que esto puede generar cambios fundamentales y transformacionales a nivel de las economías locales. Y yo creo que esa parte también tiene que seguir creciendo y seguir apoyando y mantener lo que es una forma de mantener exposición y mantener un footprint latinoamericano, a pesar de que a veces a uno los temas políticos, los temas regulatorios quizás puedan parecer muy complejos, pero sí es una manera de generar transformación y directamente a través de la generación de empleos de calidad, a través de generación de soluciones distintivas y que básicamente pueden transformar la economía de un país. No, buenísimo, buenísimo. Creo que estamos agotados de tiempo. Quería agradecerles. Creo que de este último punto que discutimos me quedo con el acercamiento de los mundos, ¿no? El acercamiento de los mundos, bueno, no solo científico, universidad, con VCs y el mundo más productivo, pero también el acercamiento entre todos de este ecosistema. O sea, hace falta que todos podamos como que aportar para realmente lograr los resultados que queremos, esta transformación exponencial y realmente tener un impacto real en la vida de las personas. Entonces los invito a que esta conversación siga en el almuerzo, que creo que es ahora o en un ratito, que sigan esta conversación y los que no conocen mucho de biotech puedan acercarse, conocer un poquito más y que el ecosistema siga creciendo, porque como todos lo dijeron, el potencial de impacto en nuestras vidas y en el planeta es muy grande para desperdiciar esta oportunidad. Así que muchas gracias a todos y seguimos.